la fase del torneo suizo de Game Major la verdad es que no nos fue muy bien. Llevábamos 2 semanas, tres, jugando mal como equipo. Sí que es verdad que al principio empezamos 2-0. Ganamos, bueno, ahora no me acuerdo quién ganamos en primera ronda. Y en segunda ganamos a Endpoint en una prórroga del quinto partido. Tengo que esperar. No puedo. Voy yo. Caída. Buena, intento. Sigue, sí. Vale. Nice. Voy a pushear con poco. Atrás, izquierda. Ya, he robado. Voy. ¿Tuya? ¿Te la haces? He hecho Buena, saltar el portero. intento. He hecho Take, saltar. take. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Y después nos tocó BDS. BDS siempre nos ha costado muchísimo ganar si es que lo ganábamos. Y como jugábamos mal, nos metieron un tercero. That's going to be nuts because if this team can pull that this style playoff and the passing plays and the solo ability of Mark by 8 and Monkey Moon on LAN, that is. Y luego nos tocó Triple Trail, que se supone que es un rival asequible para nosotros, y se demostró que no estamos dando nuestro nivel porque perdimos 3-1. That could be huge. Donway will try to keep this in, but this is gonna go the way of Triple Trouble unless someone can keep it up. No, free kickoff here, overtime on game 4. Golden goal to send Triple Trouble to the playoffs, and that's it! Calyx gets the luck of the gods! Unbelievable! Calyx with the touch, you can see Donway wanted to get a piece of it. Accidental redirect into his own net, and that'll do it. Triple Trouble. Y finalmente en la quinta serie y última, que si no si no ganábamos no nos clasificábamos, pues nos tocó Fateway, que es uno de los rivales menos temibles dentro de esa competición en ese momento, y pese a haber jugado mal como equipo, aunque bien individualmente desde mi opinión, conseguimos clasificarnos al playoff. Me ha quitado el bus, voy Voy por yo. atrás. Me ha miseado. Pues no voy yo, me ha caído. Pues voy yo. Pues voy yo, sí. Voy yo. No le dejéis mecar, ¿Para mí? ¿Izquierda? ¡Vamos! Ahí está, acabado. ¡Vamos, coño! ¡Bueno! Hemos dado pena, pero nos hemos clasificado. Está bien, vamos. Ahora Bueno. me toca grandear, tío. Ahora me toca- grandear a saco la semana que viene. Es que la cosa es que ya he estado grandeando, pero no sé qué me pasa. Qué buena, cojones. Me llamo Marc, más conocido como Stake o Steak, y soy de aquí de Girona, de un pueblo pequeñito que se llama Llambillas. Marc de pequeño era un niño, bueno, muy sociable, muy extrovertido, y siempre le gustaba mucho participar en todos los juegos con los compañeros de clase. Tanto es así que hasta hoy en día pues todavía su grupo de amigos del pueblo pues sigue teniendo su relación con ellos. Lo del videojuego para mí pues en principio no lo aceptaba mucho porque yo lo veía más como un tipo de juego y siempre he tenido muy en cuenta que los estudios principalmente es lo primero que hay que hacer. Y claro, esto me daba a veces algún tipo de discusión con él, que antes del juego pues principalmente eran los estudios. Cosa que ha costado, pero ha ido compaginando hasta ahora, que también está en la universidad y aunque está haciendo pocas asignaturas, pues queremos que siga estudiando. Y tampoco, bueno, pues el videojuego no me imaginaba en ningún momento que pudiera ser, llegar a ser una cosa tan seria como tener un trabajo y, bueno, lo que es un trabajo.
Bueno, pues al principio mis padres decían que jugaba mucho, sobre todo antes cuando no competía, no jugaba ningún torneo. Luego ya a medida que pasó el tiempo como que se fueron acostumbrando porque tampoco hacía mucho caso. A mí me gustan muchísimo los videojuegos y me pasaba el día jugando. Y luego cuando apareció Rocket League, desde el primer momento pues ya vi que quería competir, y a la que empecé a jugar torneos e incluso ir a primeras presenciales y cosas de esas, al principio pues obviamente ellos no estaban del todo convencidos, sobre todo mi madre. Mi hermano siempre me ha apoyado desde el principio, me ayudaba a convencerlos de que tenía que echarle horas porque esto podía llegar a ser un trabajo como cualquiera. Y ahora que como que ha pasado el tiempo, como que ya se han acostumbrado, por así decirlo, mi padre sobre todo está ahora metido en este mundillo, y que esté en todos los torneos, todos los directos y todo en general en las redes sociales, pues es una figura que tener su apoyo constantemente pues ayuda mucho. Coño, mi padre. Hola, papá. Un saludo a todos. Oh, papá. Qué grande. Joder, te quería dar la mano, papá. Ese papá está aquí. Quien lo introdujo fue su hermano, mi hijo con mayor. Sí que es cierto que yo también jugaba con videojuegos, quien nos lo pasábamos relativamente bien porque habíamos jugado juntos sin jugar online, en campaña, en modo campaña y cosas de estas. Lo pasábamos bien. Bueno, en un principio, cuando él se introdujo en el mundo de los videojuegos, solamente teníamos un ordenador en casa, y él lo que le gustaba en vez de jugar era mirarme jugar cuando yo jugaba al Tibia y después posteriormente al LOL. Entonces, en vez de ir a jugar él, le gustaba más mirar. Mi madre le decía vete a jugar a la Play o lo que sea, y él no prefería mirarme jugar a mí y ya está. Cuando apareció Rocket, pues empecé a ver gameplays, y luego miré como los primeros torneos porque el juego acababa de empezar, y desde que lo vi pues yo vi que quería competir. Uno de los motivos que él me propuso un día fue pues tener un contrato ya profesional con el señor Roth, me parece que era, y bueno, la mujer con esto no creía, yo tiré para adelante con él, le di apoyo, que al final ella también cedió, y de esta manera pues sí, fue introduciendo en el mundo de los Viene videojuegos. cansados, como tú bien has dicho, y Blitzers que han jugado un partidón, bueno, yo creo que merecidos de la victoria, y ahí los vamos a tener, van a llevarse la victoria, míralos, contentos que se lo llevan, míralos. Ha sido un partidazo, efectivamente. Al final han llegado los dos equipos, los dos mejores equipos, los equipos que se lo merecían, que han luchado. Sí que es verdad que los Ha sido cuatro... un tema que a mí me ha costado aceptarlo porque, claro, yo lo entendía como simplemente un juego, no como una cosa más seria ni en plan profesional. Entonces siempre tenía más presente los estudios. Me costó mucho, lo que pasa que, claro, siempre... antes de cuando tenía una presencial, pues me gustaba contactar con las personas que llevaban este tema, incluso con sus compañeros, para tener un poco más de con quién se iba a estas presenciales. I think we play pretty aggressively because we're Spanish and all the Spanish players have a aggressive style. Maybe we'll chase, they call, but I think it works. Y bueno, muy contenta de que él cuando gana, pues cuando están en los partidos también sufres en aquellos momentos cuando lo ves o si no le va bien, o las veces, me acuerdo cuando no quedó clasificado en una competición que era europea, y entonces me parece que sus compañeros quedaron todos clasificados y él no. Entonces esto fue un golpe muy fuerte para él. A mí también me supo muy mal porque él lo pasó muy mal,
pero gracias a que también su manera de ser él y nosotros también lo apoyamos, pues lo fue superando, porque llegó hasta el punto de que quería dejar el juego. And there's no chance. Stake, all a formality. Coco will put one in. And if that last goal didn't seal the deal, this one does. 4-0 in game 5. And again, after such a shaky start from Wanbin, 2-Bam claiming that match point. Vertex able to go Bueno, all the la way. presencial que fue más importante para mí, yo te diría la SB Masters, que jugamos en 2019. En ese momento no éramos un equipo formado como tal, éramos Samuel, Nachito y yo. Y yo venía de no clasificarme en la red RS cuando ellos los dos lo hicieron. Creo que, bueno, fue un golpe muy duro para mí. Creo que lo había intentado como 5 veces antes de esa oportunidad otra vez y volví a fallar. Entonces yo anímicamente estaba muy mal. Iba sin motivación, iba sin ganas ni de jugar. Y llegar a esa presencial, a volver a ver a mis compañeros, a mis amigos, pues me hizo sentirme muchísimo mejor. Y el momento que empezamos a jugar, que fue contra el Barça, vimos que podíamos ganar, pues la verdad es que fue una locura. Sobre todo ganar al Barça. Tienen que relajarse. Ojo el push, que le pegan a chicos. Marca con el teclado. Luego ya en la final jugamos contra RG, que sigue siendo un equipo temible, pero en esa época no eran los que son ahora. 5, 4, 3, 2, 1. El ganador de este partido es el Español. La verdad es que esa presencial fue súper importante para mí porque fue no solo un golpe de confianza, sino una motivación extra de seguir compitiendo, porque antes de ello pues se me habían quitado las ganas de seguir. La verdad es que nos ha ayudado un montón el cambio de formato. Nosotros veníamos de clasificarnos en la segunda división europea y hacer un papelón, la verdad, porque era nuestra primera temporada, menos para Samu, que era la segunda. Y la verdad, el hecho de no clasificarnos a primera en el promotion nos sentó un golpe muy duro, sabiendo que nosotros podíamos llegar muy lejos, que teníamos un potencial enorme. Possibly 3-2, 4-2 Stonkers. And with that said, Endpoint, congratulations, you will move back into the RLCS, and unfortunately we will be seeing Stonkers back down here in the Rivals Series next season. They put up a hell of a fight, but they lost this Game 6. It could have gone the other way. Gracias a eso hemos jugado 3 regionales en los cuales todos hemos quedado top 8 y top 2. Hemos ganado 2 de grids, hemos quedado segundos en los de grids también, top 4, o sea, tops muy altos a nivel europeo. Y yo destacaría sobre todo el partido de contra Vitality en el de Grid, no solo por la tensión y la forma en la que remontamos, sino lo que significó para nosotros el hecho de poder ganar la final de un torneo que quizá no era tan importante como otros, pero ganar a unos campeones del mundo pues significó muchísimo para nosotros. Vamos a ver el toquecito por parte de ¿Oye? Podría ser bueno, pero va demasiado lento. La va a salvar Felipe, Mochu. Ha robado dos de medio, te voy a ir atrás, no hay boost. Samuel, que se la puede prolongar. Open. Esperándole. ¡Qué ¡Somos campeones! Es que todo buenísimo, ha visto, es que siempre positivo, chicos, lo conseguimos. ¡Vaya golazo! ¡Vaya asistencia! ¡Sois mis padres! ¡Sois mis ídolos! ¡Tox! ¡Steak! ¡Samuel que se va! ¡Estoy temblando, Alex! ¡Estoy temblando en la silla! ¡Estoy temblando en la silla! White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises. To my soul, so cynical. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad
nuestro nivel, tanto como equipo como individual, no era el mejor, sobre todo como equipo. Entonces los playoffs que jugamos nos tocó contra Team Vitality en primera ronda. La verdad es que es uno de los mejores equipos del mundo y se demostró en estos partidos que nosotros no estábamos dando el nivel y perdimos 3-0, aunque sí que es verdad que fue una prórroga de 5 minutos, creo, en uno de los partidos. Lo que espero del siguiente split es que muchas cosas cambien, sobre todo de actitud. Creo que nos falta motivación después de haber conseguido ciertos buenos resultados y creo que seguro que se va a conseguir y que no dudo en que yo y mi equipo vamos a conseguir clasificarnos tanto a las siguientes majors como en el mundial. Como crecimiento de audiencia, por así decirlo, pues nunca tuve, por así decirlo. Lo he repetido 2 veces, se retrasó. Pero repetimos, repite esto, que me he equivocado. Sí que es cierto que a veces... Un momento. Perdón, ¿eh? Te escucho, ¿eh? ¿Talles? Sí, no, es igual. Está bien. Este mundo está bien. Vale. Buen servicio. ¿Me quieres callar? ¿Qué es pasar, Marc? Así, te acercas. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¿Has visto? Esta se te queda, mira, tienes miedo. Raka, hasta luego, primo.